En la última encuesta me pidieron un video sobre la Santa Inquisición. Uno solo, me dijeron. Mis familiares protestantes me lo tiran por la cabeza todo el tiempo y no sé qué responder. Sí, te entiendo, te escucho, y lo prometido se cumple. Pero a ver, vamos a aclarar algunas cosas. ¿Por qué me estoy demorando con este tema? Cuando el mito es gigante, las falacias se van pegando como garrapatas, ¿viste? Y cuando hay falacia acumulada, no alcanza con un video. Hay que desarmar el relato, hay que exponer la trampa, y recién ahí podemos empezar a mostrar la verdad. Porque si no terminás discutiendo con fantasmas creados por Netflix, por el History Channel, por qué sé yo. Así que olvídate, esto no va a ser un video. Esto va a ser una serie con varias partes, como Dios manda. ¿Por qué? Porque el tema de la Inquisición es uno de los temas más tergiversados, más manipulados, más retorcidos, ¿viste? Explotados para ensuciar a la Iglesia Católica. ¿Qué? ¿Esperas honestidad del bando protestante? Olvídate, no la vas a encontrar. No les interesa la historia. Es más, están orgullosos de no saberla. Muchos se jactan de no saber la historia. Su Biblia es el meme, su catecismo es el algoritmo y su apologética son 3 clips de TikTok sobre la edad oscura de la Iglesia Católica. Así que nosotros vamos a hacer lo que ellos no hacen. Vamos a hacer la tarea por ellos. Vamos a leer, vamos a investigar, vamos a presentar hechos. Este primer video es una intro bastante desordenada. No te voy a dar mucho, te voy a presentar, te voy a contar cómo vamos a encarar el tema. Te voy a mostrar lo que vas a encontrar y lo que no vas a encontrar. No vas a encontrar leyenda negra, ni culpa católica prefabricada. Sí, hubo excesos, los vamos a mencionar. Hubo cosas que se pueden criticar, sí, y lo vamos a hacer. Pero no me disculpo yo por mentiras inventadas por protestantes ignorantes. ¿Qué? ¿Pensaste que los reformadores eran santos, puros y amantes de la verdad? ¿Los leíste alguna vez? ¿O te quedaste con el dibujito animado del Lutero valiente que viste en el canal evangélico? Vamos, che. Mira, cuando repetís el verso de la malvada Inquisición, estás en realidad repitiendo la propaganda de un tipo que dijo sobre los judíos, y escucha esto es lo que Lutero escribió sobre los judíos: que se quemen sus sinagogas, que se cubran con tierra, que se destruyan sus casas, que se les quiten sus libros, que se prohíba enseñar bajo pena de muerte, que no puedan circular libremente, y si no se logra nada con esto, que se los expulse como a perros rabiosos. Y sí, también escribió: somos culpables si no los matamos. Así que cuidado, protestante, no estás repitiendo ideas de santos ni amantes de la verdad, estás repitiendo el discurso de un fanático que promovía persecución, violencia, quema de libros, quema de casas, quema de personas. Y si encima sos uno de esos evangélicos que apoya a Israel y odia la Inquisición, avísame si ya te diste cuenta que Lutero hoy día hubiera estado del lado de Palestina y no de Israel. Incomodísimo, ¿no? ¿No te parece? Más adelante, en la segunda sección de videos que vamos a ir haciendo, vamos a ir con datos reales, vamos a ir con juicios, con condenas, con torturas, cifras, contexto, comparaciones. ¿Hubo inquisidores corruptos? Sí. ¿Muchos? No, la verdad que no. ¿Querés comparar escándalos? ¿Querés corrupción? Dale, hablemos de Jimmy Swaggart, ese pastor pentecostal de la Asamblea de Dios, descubierto con prostitutas en el año 88 y en el 91. Hablemos de Ravi Zacharias, el apologista evangélico global que murió dejando una montaña de abusos sexuales, manipulación espiritual, mentiras comprobadas en 2021. Hablemos de Jim Bakker, el televangelista carismático, preso por fraude y estafa no hace mucho. O de Eddie Long, pastor bautista acusado de abusar adolescentes, que zafó pagando millones para no ir preso. ¿Querés hablar de corrupción? ¿En serio querés hablar de corrupción? Empezá por casa, papito, porque si condenás a la iglesia por unos inquisidores corruptos, entonces la reforma entera se quema por tu propia vara. No tenés más iglesia protestante. Y en la tercera parte, la parte final de videos que vamos a hacer, agárrate porque ahí vamos a mirar a la Inquisición protestante. Lo que ellos no te cuentan.
Esa Inquisición real que dejó ríos de sangre, sin juicio, sin defensa, sin misericordia, la que mató en décadas muchísimas más personas que la Inquisición católica, en siglos. Cuando termines de ver esta serie, vas a entender algo brutal. Si hubieras vivido en esa época, hubieras rogado ser juzgado por la Inquisición católica, antes de caer en manos del poder civil o de estos fanáticos protestantes que te mataban por no encajar en su Biblia mal interpretada. Así que sentate, abrí la cabeza y prepárate, porque esto es catolicismo sin filtro y la historia no se negocia. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Che, pará, ¿nunca te contaron que la Reforma Protestante fue una revolución de libertad? Una cruzada de conciencia individual, una epopeya contra el oscurantismo católico. Sí. Sí, esa película donde Lutero es el héroe incomprendido. El valiente que se puso frente a Roma con una Biblia en la mano y gritó: no puedo retractarme, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. ¡Qué épico, papá! ¿Ahora querés que te diga la verdad? ¿Sin maquillaje? ¿Sin guión de Hollywood? La Reforma Protestante no fue un movimiento de libertad. No. Fue una guerra ideológica, política, económica, disfrazada de cruzada espiritual, obviamente. Y los que gritaban libertad de conciencia eran los primeros en apagarle la conciencia a los demás que no pensaban como ellos. ¿Qué, vos te pensás que los protestantes lucharon para que cada uno pudiese creer lo que quisiera? Por favor. No, campeón, lucharon para imponer su versión. Y al que no le gustaba, lo echaban, lo colgaban, lo quemaban. Pero eso no es lo que te cuenta Netflix y History Channel, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que hicieron en muchos países protestantes? Prohibieron la misa, destruyeron imágenes, cerraron conventos, confiscaron propiedades de la iglesia. Y a los que seguían siendo católicos, a los que decidían seguir siendo católicos, los trataron como criminales. Y mientras tanto, nos siguen vendiendo la fábula de que la Inquisición católica era lo peor que le pasó a la humanidad. Por favor, che. ¿Vos sabés que entre otras cosas, el concepto judicial, por ejemplo, de inocente hasta que se demuestre lo contrario, viene de la Santa Inquisición? Ah, ¿no lo sabías? No me digas que no lo leíste. Pequeño dato, ¿no te parece? Y como ese hay muchísimos más que probablemente no sepas y que vamos a deschavar acá, uno por uno. Entonces, ¿no será que es hora de dejar de repetir pavadas y empezar a mirar los datos reales? ¿No te parece? Hoy te voy a empezar a demostrar que la reforma, esa que muchos aplauden, fue autoritaria, intolerante y violenta. Fue el reflejo de todo lo que ellos criticaban en la Inquisición católica. Pero claro, cuando la persecución viene con Biblia protestante en mano, parece que a nadie le molesta. ¿Vamos a hablar en serio? ¿Te parece? Hoy te voy a mostrar cómo la libertad protestante fue un mito y la verdadera intolerancia una realidad histórica. Empecemos por lo básico. Vamos por partes. Decir que la reforma fue un grito de libertad es como decir que un incendio forestal es una protesta ecológica. La reforma no nació como una defensa de la libertad de pensamiento. Eso es tonto pensar eso, es ingenuo. Nació como una ruptura. ¿Y qué había detrás de esa ruptura? Bueno, había poder, había plata, había política. Lutero se cansó del Papa, sí, pero más que nada se cansó de no ser él el que manejaba la batuta. ¿Libertad? Sí, obvio, libertad para él.
y para los que pensaban como él, para los príncipes que lo bancaban poniendo guita, claro, libertad para esos. Pero una vez que el protestantismo agarraba poder en una ciudad o un país, ¿sabes qué pasaba con los que no pensaban igual? ¿Alguna vez te pusiste a estudiar esos datos? No les decían, hermanitos, seguí tu conciencia, acá somos todos libres. No, les decían, tenés 8 días para irte o te ajusticiamos. Literal, esto no es opinión, esto es historia documentada. En muchas regiones el culto católico fue prohibido por decreto. Asistir a misa se castigaba. Tener imágenes en tu casa te podía mandar a la cárcel. Y si eras sacerdote, tenías que esconderte o despedirte de este mundo. Y todavía nos vienen con que el oscurantismo era cosa de los católicos. Por favor, si en nombre de su fe reformada arrasaron iglesias, quemaron relicarios, apalearon monjes, arrastraron fieles por las calles. Pero eso sí, todo con Biblia debajo del brazo, sí. Porque al parecer, si citas a San Pablo mientras torturas, eso no cuenta como fanatismo, ¿eh? Eso no es oscurantismo. La gran mentira es esta, que la reforma trajo libertad. No, la reforma no trajo libertad, trajo una nueva forma de control. Solo que esta vez, en vez de estar en Roma, la cabeza estaba en Wittenberg o en Ginebra o en Londres. Así de simple, papito. Ahora porque esto no fue solo una cuestión de dogmas, ¿eh? No. La reforma fue también un saqueo, así de simple, con todas las letras. Los príncipes alemanes, los reyes escandinavos, y nuestro queridísimo Enrique VIII no se levantaron una mañana iluminados por el Espíritu Santo. No, se levantaron oliendo oro, oliendo tierras, oliendo poder. Porque claro, si rompes con Roma, ¿sabes qué pasa? De repente todas las abadías, iglesias, monasterios, bienes de la iglesia quedan disponibles. Papita pa'l loro, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando los libertadores de la conciencia metieron la mano hasta el codo. Enrique VIII es el caso más escandaloso. Porque él inventó su propia iglesia, la iglesia anglicana. Él se autonombró jefe espiritual y empezó a decapitar a todo el que no lo aplaudiera. ¿Querías seguir siendo católico? Te ibas al patíbulo. ¿No querías firmar que él era la cabeza de la iglesia? Te colgaban, después te destripaban y después ponían tu cabeza en una pica para que los demás aprendan. Y no fueron solo los curas, ¿eh? No, monjas, monjes, laicos, hasta mujeres del pueblo. Todos pagaron el precio por no comerse el verso de la Reforma inglesa. ¿Eso fue libertad religiosa? ¿O fue más bien una purga para quedarse con el control total de los bienes, de la narrativa, del culto? Porque eso fue lo que hicieron. Reescribieron la historia y encima nos vendieron la idea de que ellos eran los buenos de la película. Mientras tanto, en Irlanda, solo 4 de 1000 monjes dominicos sobrevivieron a la persecución inglesa. ¿Y sabes qué hicieron con los que no murieron? Les arrancaron los dedos, los quemaron con hierros al rojo vivo y a las esposas de los fieles las azotaban en público. Pero no era la Inquisición, así que está todo bien. Tranqui, esto es por la libertad. Esto no es Inquisición, así que está bien. Hipócritas. Y ahora nos vamos a Ginebra, la ciudad modelo del protestantismo, según muchos. ¿Te suena a Juan Calvino, no es cierto? No me digas que no. Si sos protestante y no conoces a Juan Calvino, por favor renuncia ya. Ese señor que algunos protestantes presentan como el genio de la teología, un reformador ejemplar, un iluminado por la palabra de Dios. Bueno, resulta que el tipo era más bien un pequeño dictador de púlpito que otra cosa. Él era justamente lo que acusaban de ser a Torquemada, solo que con toga reformada. Calvino convirtió a Ginebra en un estado confesional absoluto. Ahí no se movía ni una hoja sin su visto bueno. Y al que se desviaba 1 centímetro de su decreto, lo esperaba la prisión, el exilio o el fuego. El caso más emblemático es el de Miguel Servet, obviamente, un médico español, sí, que negaba la Trinidad. Un hereje, sin dudas, era un hereje. Pero
Mira esto, ¿eh? Porque acá los protestantes eran los iluminados, los que tenían la verdad. Eso es lo que ellos dicen. Los que sabían cómo llevar el amor de Dios al mundo. No como la malvada Iglesia Católica, ¿no es cierto? Bueno, resulta que Calvino a Servet le tenía una bronca personal y no lo disimulaba. Le escribió a Farel, otro reformador, en 1547, si viene a Ginebra no saldrá con vida. ¿Te das cuenta? Esto no fue justicia, fue una emboscada. Servet llegó a Ginebra el 13 de agosto de 1553 y casi instantáneamente lo arrestaron. Después de semanas en una celda inmunda, el 26 de octubre lo condenaron a ser quemado vivo al día siguiente. Y así fue. Lo ataron a un poste con su propio libro atado al pecho y lo quemaron lentamente para que el castigo purificara su alma. Esa fue la libertad que ofrecía el protestantismo calvinista. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras eso pasaba, los mismos que hoy te acusan de que la Iglesia Católica persiguió a los herejes, se quedaban mudos con Calvino. Porque claro, si lo hace un reformador, es justicia. Pero si lo hacía la Iglesia Católica, era oscurantismo. A partir del video siguiente te voy a empezar a contar unas cuantas cosas que te van a revolver el estómago. Primero, que la leyenda negra realmente fue eso, una leyenda panfletera inventada en imprentas protestantes financiadas mayormente por judíos. Sí, todo está documentado y te va a revolver el estómago, como te dije. La razón era justamente para desestabilizar socialmente a España, quien era el reino más fuerte de la región en aquella época y un aguerrido bastión de la Iglesia Católica. Segundo, que los panfletos protestantes recolectaban los números de sus propios muertos y se los adjudicaban al Tribunal de la Santa Inquisición. 3. Que inventaron la historia de la matanza indiscriminada de indios en las Américas por manos de los españoles justamente para desviar la atención del atroz genocidio que Estados Unidos, país protestante, realizó en su territorio en la frontera oeste. 4. Que la razón por la que este mito logró crecer tanto fue doble. Por un lado, los protestantes hicieron tan buen uso de la imprenta que lograron distribuir en muy poco tiempo cientos de miles de ejemplares escritos por Lutero. Algunos doctrinales, otros políticos. Incluso llamó a los príncipes europeos a purgar a Europa de la Iglesia Católica por la fuerza, llamándolos a las armas para exterminar el catolicismo de la faz de la tierra. Pero por otro lado, la leyenda también creció porque la Iglesia simplemente no respondió. Y como el silencio otorga, la leyenda negra se imprimió en los libros de historia ingleses, alemanes, franceses, donde no solo ridiculizaban y caricaturizaban a la Iglesia Católica, sino también a España y a los españoles, con infamias y ultrajes despiadados. Porque claro, como en el campo de batalla no podían vencer a España, había que tratar de desestabilizarla desde dentro con propaganda panfletera prefabricada. Lo que más furia debería darnos es que el protestantismo se construyó diciendo que ellos no hacían todas estas cosas, que ellos no proscribían disidentes, que no perseguían, que no llamaban al exterminio de pueblos enteros. Y nos mintieron. Muchísimo. Porque ellos hacían todo esto. Alemania, cuna de la Reforma, la tierra donde Lutero clavó sus tesis y supuestamente floreció la libertad de conciencia. Pero si escarbas un poquito debajo de ese relato edulcorado, te encontrás con un régimen de imposición tan brutal, peor que el mito más negro que inventaron sobre la Inquisición española. Tomemos un caso concreto, la ciudad de Augsburgo, enero de 1537. El Consejo Municipal, ya dominado por protestantes, obviamente, dicta un decreto lapidario. Queda prohibido el culto católico. No solo la misa, no. Todo lo que fuera católico. Sacramentos, procesiones, imágenes, rosarios, lo que fuera. Estaba terminantemente prohibido. Y a los fieles se les dio un generoso plazo de 8 días para abandonar la ciudad.
¿No te ibas? Bueno, en ese caso te iban a perseguir. Te quedabas y te encontraban practicando tu fe, te exiliaban, te multaban o te metían preso. Así se instauró la libertad religiosa en tierras luteranas. Y eso fue solo el principio, porque ese modelo se copió como molde en ciudad tras ciudad. En gran parte de Alemania, ser católico pasó a ser una especie de crimen, y no un crimen menor, no, un delito serio, un delito que podía costarte tu casa, tu familia, tu vida incluso. Pero después te dicen que la Iglesia Católica mataba por la fe, mientras que los reformadores liberaban a los oprimidos. Sí, claro. Con edictos de expulsión, con saqueos de templos, con exilios forzados. Sí, ya te la creo. Y lo más ridículo es que en estas mismas ciudades se imprimían Biblias que hablaban del amor al prójimo y del perdón. Pero si le rezabas a la Virgen, te tenías que ir. Una incoherencia que ni el mismo Lutero pudo disimular por mucho tiempo. Así se construyó el protestantismo en Alemania. Así. No sobre la libertad, sino sobre la represión sistemática de todo lo que oliera a católico. Y si pensás que lo de Alemania fue grave, pará. Esperá a ver lo que pasó en Inglaterra. Porque lo que hizo Enrique VIII no fue una reforma, fue una carnicería. Una carnicería con ropaje real. Todo empezó por un capricho, obviamente. Él quería divorciarse y quería recasarse. Como el Papa no le dio el gusto, el tipo armó su propia iglesia. ¿Sabes cómo la impuso? Con sangre, con hierro y con fuego. En 1535, 6 monjes cartujos y un brigidino fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan Fisher, fue decapitado. Y Santo Tomás Moro, uno de los cerebros más brillantes de la cristiandad, corrió la misma suerte. ¿Cuál fue su crimen? Bueno, simple. Se negaron a decir que el rey era la cabeza suprema de la iglesia anglicana. Y eso era recién el comienzo, porque cuando Isabel I tomó el trono, la cosa se puso aún más macabra. Una ley del Parlamento inglés dictaba lo siguiente: todo sacerdote romano debía ser colgado, debía ser colgado, destripado, decapitado, quemado y su cabeza puesta en una pica para enseñar a los demás. ¿Eso es libertad? ¿Eso es reforma? No, macho, eso es terrorismo religioso con corona y parlamento. Y mientras tanto, en Irlanda se daba una de las mayores limpiezas religiosas de la historia. Había 1000 monjes dominicos al comenzar la persecución. Cuando Isabel subió al trono, quedaban 4. Los demás fueron ejecutados, torturados, desaparecidos. Y sus fieles, si se animaban a ir a misa, terminaban siendo azotados en público o exiliados. Y después, los mismos que hicieron estas cosas te venden que la iglesia católica reprimía las conciencias. ¿Y esto qué fue? ¿Una excursión pedagógica? Esto no fue libertad de conciencia, gente. Esto no fue libertad religiosa. Fue el reemplazo de un altar por un trono, el reemplazo del Papa por el rey, el reemplazo de la fe por el miedo. El protestantismo fue como el comunismo de Mao, ¿no es cierto? Que te vendía que todo lo que había fuera del comunismo maoísta era imperialismo americano y que significaba la destrucción de las naciones. Esto fue lo mismo. El protestantismo de los reformadores sentó las bases para los genocidios comunistas y el intento de exterminio al pueblo judío librado por Hitler. Es más, hay consenso histórico de que Adolf Hitler encontró inspiración en los escritos antijudíos de Martín Lutero, especialmente en su obra sobre los judíos y sus mentiras. En ese texto, Lutero instaba a quemar sinagogas, destruir libros sagrados judíos, prohibir a los rabinos enseñar y expulsar a los judíos de los territorios cristianos, como lo leímos al principio del video. No solo eso. Durante el régimen nazi se reeditaron los textos antijudíos de Lutero.
y a Lutero se lo presentó como un profeta del pueblo alemán. Algunos historiadores sostienen que Lutero proporcionó un precedente ideológico religioso que legitimó el antisemitismo alemán de aquella época. Y ahora sí, llegamos al caballito de batalla de todos los anticatólicos de TikTok, la Inquisición. Que los católicos quemaban brujas, que torturaban a cualquiera que leyera la Biblia, que eran dueños del oscurantismo. Esto me lo dejaron de a cientos en los comentarios, no lo estoy inventando. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿qué te parece? ¿Sabías que por lo general la Inquisición no aceptaba acusaciones de brujería? Las desestimaba como casos de demencia o de chusmerío, digamos, popular. La mayoría de las brujas quemadas en Europa no lo fueron por la Inquisición católica, sino por tribunales protestantes. Por ejemplo, Escocia, siglo XVI, los presbiterianos, sí, esos que predicaban sola escritura y libertad de conciencia, quemaron más de 1000 mujeres, 1000, en solo 6 años. ¿Motivo? Brujería. Una misa católica clandestina te podía costar el exilio, pero si te acusaban de hablar con el gato equivocado, te ibas a la hoguera. ¿Quieres otro dato? Matthew Hopkins, cazador de brujas, puritano de la Iglesia de Inglaterra. Él mandó a la hoguera a más de 200 mujeres en solo 2 años. 2 años. 200 personas. Y el famosísimo caso de Salem en Massachusetts fue obra de los puritanos calvinistas. No hubo Inquisición española ahí, ni papa, ni obispos. No, hubo pastores protestantes con la Biblia en una mano y el garrote en la otra. ¿Querés comparar con la temida Inquisición española? Vamos al caso de Sagarramurdi, el más famoso de todos. ¿Sabes cuántos terminaron en la hoguera? 12. Sí, 12 en total, y de esos solo 6 fueron quemados en persona porque los otros ya habían muerto en epidemias. ¿Te das cuenta? Nos repiten hasta el cansancio lo de la brutal Inquisición, pero nadie te habla de los hechos como son. La Inquisición católica era un tribunal que buscaba absolver al acusado. Siempre, primero que nada, para ser juzgado por la Inquisición tenías que ser católico bautizado. Punto. Es decir, judíos y musulmanes no podían apelar ni acceder a ella. Segundo, la Inquisición buscaba arrepentimiento en el acusado para aceptarlo de nuevo en la comunión de la Iglesia. Y la Iglesia quería absolverlo de culpa. Y cuando un hereje contumaz, que los hubo, se ensañaba en su herejía y rechazaba la acogida que le extendía la Iglesia, la Inquisición entonces lo dejaba en manos del brazo civil y ellos ejecutaban a la persona como a un reo común. La Iglesia ya no tenía nada que ver en ese caso. Hubo incluso casos en que, por bronca política, la Inquisición había absuelto al acusado, pero los príncipes le inventaban algún cargo nuevo para ejecutarlo rápidamente porque ya tenían el veredicto decidido. Todo eso no te lo cuentan. Todo eso no vende, ¿viste? Eso no vende como la malvada Inquisición de la diabólica Iglesia Católica. Pero bueno, no te preocupes, este video es una introducción nada más, ya te lo dije. Y es bastante desordenada, tiene cosas acá, cosas allá. Te estoy dando una muestrita de lo que vamos a empezar a profundizar cosa por cosa en los videos que sigan. Así que sí, todo esto se redactó en imprentas protestantes como la historia de la malvada Inquisición. Pero el genocidio ritual que armaron los reformadores, a eso lo llamaron pureza doctrinal. Porque claro, si lo hace un inquisidor católico es una vergüenza histórica, obviamente. Pero si lo hace un pastor protestante es, necesario, bíblico. La realidad es esta, el protestantismo no trajo tolerancia, ni apertura, ni libertad. Trajo verdadera represión. Bien hipócrita, bien selectiva la historia que ellos cuentan, ¿viste? Y todo esto fue bien salvaje en todos sus métodos. Hablamos de Lutero por un rato, ¿qué te parece? Ahora lo hacemos así, ¿viste? Distendido,
Me abro el corazón y te cuento algunas cosas que tengo en la mente. Ese héroe de la libertad de conciencia, el David Teutón que se plantó frente a Goliat, a ese Goliat romano con una tesis en una mano y la imprenta en la otra. ¿Libertad? ¿Conciencia? Pero por favor, en el año 1530, el mismo Lutero que supuestamente luchaba contra la represión papista, aconsejó a los gobiernos aplicar la pena de muerte a todos los herejes. ¿Y a quiénes consideraba él herejes? Bueno, a los católicos, a los anabaptistas, que son protestantes también, a todos los que no pensaban exactamente como él, básicamente. Y eso no lo dijo en un arranque de ira, ¿eh? No, lo escribió, lo predicó, lo exigió. En 1520 escribió sin ponerse colorado: declaro francamente que el verdadero anticristo está entronizado en el templo de Dios y reina en Roma, la empurpurada Babilonia. Y escucha esto: si la furia de los romanistas no cesa, no quedará otro remedio sino que los emperadores, reyes y príncipes, rodeados de fuerzas y armas, ataquen a esa plaga del mundo y resuelvan el asunto, no ya con palabras, sino con la espada. ¿Te das cuenta? El que se presentaba como el mártir de la conciencia terminó llamando a los reyes a exterminar a los católicos con la espada. ¿Y sabe lo que pasó? Le hicieron caso. Lo que siguió fue una persecución sistemática, aprobada, justificada y promovida por las propias plumas de la Reforma. O sea, si te vendieron que Lutero es el precursor de los derechos humanos, te vendieron humo. Porque el tipo no quería libertad de pensamiento, quería libertad para él y para los suyos, y censura, exilio y muerte para todos los demás. Así que no. La Reforma no nació con una Biblia bajo el brazo. No, nació con una mano en la espada y la otra en el trono del poder político. Después de todo lo que vimos, ¿sabes cuál es la verdad más incómoda? La Reforma protestante no trajo libertad religiosa. Trajo verdadera persecución, pero esta vez obviamente disfrazada de Biblia y de sermón. ¿O te pensás que quemar imágenes, destruir monasterios, colgar curas, destriparlos, quemarlos, exiliar católicos, obligar a tu gente a ir a asistir a los cultos protestantes bajo amenaza de cárcel y ejecutar brujas a mansalvas a centenares, que eso era libertad de conciencia? No, era control religioso con bandera nueva. Era cambiar el papa por el príncipe, el altar por el púlpito y la misa por el decreto. Fue así. Los reformadores no luchaban por el derecho a creer, sino por el poder de imponer lo que ellos creían. ¿Querías seguir siendo católico? ¿En Alemania o en Inglaterra? Anda haciendo las valijas o prepárate para la horca, macho. ¿Querías imágenes en tu casa? ¿Un rosario? ¿Una virgen? Eso es idolatría. Te lo rompían, te lo quemaban o te echaban del pueblo. Y mientras tanto, la Inquisición española, esa que tanto odian, condenó a menos personas por brujería en 3 siglos, que los protestantes presbiterianos en 6 años en Escocia. ¿Sabes qué pasa? Que si la historia te la cuenta Netflix o un TikToker protestante, el católico siempre es el villano, siempre. Pero cuando empezás a leer la verdad, el guión cambia. Y la Reforma deja de parecer una cruzada por la libertad y se revela como lo que realmente fue: una purga religiosa con marketing bíblico. Así que la próxima vez que te tiren por la cabeza la Inquisición católica, responde con calma: sí, la iglesia tuvo la Inquisición. No la negó, la investigó ya 3 veces. Abrió el Vaticano para que vengan gente de todos lados, de todo el espectro ideológico, a investigar. ¿Pero qué de lo de ustedes? Ustedes lo tienen todo escondido debajo de la alfombra. Es más, los protestantes que están mirando esto, posiblemente, probablemente digan que todo esto es mentira. ¿Te sonaba esta parte de la historia?
¿O te habías quedado con el cuentito de la libertad protestante mientras que los curas quemaban todo lo que se movía? Ahora sabes que la otra cara de la Reforma es igual de oscura que los mitos que inventaron sobre la Inquisición o más. Solo que a esa no te la pasan en las series, no la pasan en Netflix, no la enseñan de los púlpitos. Pero acá no venimos a venderte un relato, acá venimos a reventar relatos, a mostrarte la historia como fue, no como les gustaría a ellos que hubiera sido, no. Así que, si esto te voló la cabeza, como decimos nosotros, o si te hizo pensar, o si te dio bronca, o si te dio ganas de seguir profundizando, compártelo. Comenta, suscríbete, activa la campanita y ayúdanos a seguir rompiendo mitos. Acá, en Catolicismo Sin Filtro.